¿Te cambiarías el nombre? ¿Qué nombre te pondrías que refleje a un hombre renovado o a una mujer renovada? ¿Qué nombre te pondrías? Si Dios es el que nombra, ¿qué tal si le preguntas a Dios, bueno Dios, ¿qué nombre me pondrías ahora? Si tienes dones, si tienes carismas, ministerios, ¿sabes? Vinieron de lo alto. Y ninguno de nosotros tiene un don por méritos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Qué más es Dios? Dios es redentor. ¿Somos los perfectos del planeta? No, no somos los perfectos del planeta. Somos un grupo de imperfectos que el Señor se le dio por poner aparte. Dios cree en usted. Dios confía en usted. Dios colocó un tesoro en usted que es un vaso de barro. Dios le ha confiado a usted que lo represente. Una vez más, bendiciones, grandes bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Espero que la disposición sea grande. Siempre venimos con un espíritu dispuesto a aprender, a escuchar a Dios. Esa es la mejor actitud con la que podemos llegar a estudiar la palabra. Y el tema de hoy viene desde el tema principal que tituló Prioridad, conocer a Dios. Del tema prioridad, conocer a Dios, se desprendieron 4 puntos. Uno de sus puntos fue razones para conocer a Dios. Y de este punto de razones para conocer a Dios, se desprendieron unos subpuntos. La clase pasada vimos el subpunto, fui creado a imagen y semejanza. Hoy vamos a ver desarrollar otro de esos subpuntos de razones para conocer a Dios, y es la razón identidad. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué conocer a Dios? Por identidad. El texto que vamos a empezar hoy, porque no terminamos, está en el libro de Efesios capítulo 1. Este texto yo lo he compartido varias veces, me bendice mucho y lo he compartido desde varios enfoques. Desde un enfoque eclesiológico, porque es un fundamento para la iglesia impresionante. Desde un punto de vista psicológico, porque trae sanidad, trae comprensión de muchos temas de la vida que afectan el pensamiento, y me parece que trae mucha estabilidad desde ese punto de vista. Y hoy será con un enfoque teológico. Por este enfoque vamos a conocer, a disfrutar a Dios, a hablar de Dios. Para este tema desarrolla el término identidad estrictamente como el pensamiento que una persona tiene de sí mismo y cómo ese pensamiento puede estar o cerca o muy distante del Creador. Y de la comprensión del pensamiento del Creador depende la apreciación y la calidad de vida de cada persona. Por naturaleza, cada persona desarrolla un conjunto de características, de actitudes, competencias y capacidades que le permiten la supervivencia con determinada calidad de vida. De acuerdo a algunas escuelas, la identidad, ese saber quién soy, se va construyendo desde los primeros años, cuando el niño toma conciencia de sí mismo y como una persona diferente a quienes lo rodean, e intenta definirse a sí mismo. Sin embargo, considero que son muchos los elementos desde la concepción hasta ese momento de conciencia que se anexan a la construcción de ese concepto de identidad. Por eso la importancia para los niños de su entorno familiar, las interacciones, el contexto social en el que se desarrollan, porque de todo esto
se aportan elementos al desarrollo de la identidad. Cada espacio hace aportes entonces que le permitirán una autoestima fortalecida o todo lo contrario, una autoestima bastante débil. Una baja autoestima en un niño repercutirá muy negativamente en sus relaciones a lo largo de toda la vida, en lo laboral, en cualquier tipo de relación que maneje, en el desarrollo de las capacidades y hasta en el rendimiento intelectual, por lo que pudiéramos decirle traumas en su niñez que le aportaron para desarrollar una identidad que le dejó unos vacíos y así se forma su carácter, su personalidad. Por todo esto la iglesia pudiéramos verla como ese hospital del alma. Es casa de Dios, es puerta del cielo, pero también atiende el alma. Llega tanto enfermo a la iglesia en busca de aprobación, de reconocimiento, se llegan desmotivados, sin ganas, sin alientos de vivir, se llega con poca energía, se llega frustrados, quizá personas que no asumen responsabilidades, llenas de ansiedades, llenas de temores, fobias, etcétera, tantas cosas. Aquí en la iglesia encuentran las palabras del Salvador que transforman las vidas. Y hoy escuchamos muchos testimonios. Yo creo que si le diera la palabra, cada uno de ustedes tiene testimonios para contarnos de aquello que Dios reestructuró en sus vidas al estar en la palabra y al estar frente a Dios, los cambios que hubo en sus vidas. ¿Cuánto necesita el mundo un referente para desarrollar la identidad correcta en Dios? Para nosotros parece algo nuevo, un tema, una ola mundial, pero Pablo en Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a sus criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este texto lo relaciono con una palabra que está de moda: identidad. Mire que ese es el tema de hoy desde el enfoque bíblico, pero en el mundo se está manejando mucho de moda hoy el término identidad. ¿Cómo se identifica? ¿Con qué se identifica? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se autopercibe? Esto no es nada nuevo. Y por eso les dije que el enfoque que le vamos a dar es un enfoque teológico, porque el texto que acabo de leer nos está diciendo: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En el momento que se cambia la verdad de Dios por la mentira, todo queda distorsionado. Todo se distorsiona a partir de ese instante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces, quien no tiene en cuenta a Dios, automáticamente queda sometido a una mente reprobada y empieza a hacer cosas que no convienen. Hoy, ¿qué tenemos en nuestra sociedad? Un mundo que cambió la verdad de Dios, un mundo que no aprueba tener en cuenta a Dios, y el resultado es no solo lo que dice el versículo 26 y 27 acerca de toda esa degradación y perversión sexual, sino que hoy nos encontramos, además de esa degradación, nos encontramos con una confusión a tal punto
que tal vez vieron en las noticias o en las redes estos días, una jovencita que se autopercibe como perro y si la encadenan no hay problema y sus necesidades fisiológicas las satisface allí en el patio donde ella está, igual que un animalito. ¿Por qué? Porque se identifica como un perro. Esto aparece, Pablo nos lo está diciendo aquí, desde el momento en el que se cambió la verdad de Dios. Quien cambia la verdad de Dios por mentiras y quien no aprueba tener en cuenta a Dios, su mente queda de una vez reprobada. No es aprobado su pensamiento por Dios y por lo tanto totalmente distorsionado. El enfoque entonces que le doy a este tema será lo que Dios es o lo que Dios hace y no cómo yo me siento. Repito que yo lo he compartido, Efesios 1, con diferentes enfoques. Yo lo he compartido desde cómo me siento, desde lo que soy, yo soy, dice ahí en la palabra, pero hoy lo quiero compartir desde el enfoque teológico, lo que Dios es, lo que Dios hace, que alcanzo a ver allí en este texto. ¿Y por qué le doy ese enfoque? Le doy ese enfoque dado que muchas iglesias y muchos púlpitos y muchas predicaciones parecen más conferencias de motivación que palabra de Dios, porque suena muy bonito. Yo escucho enseñanzas, predicaciones de unas personas con unas exposiciones impecables, bien presentadas, todos unos coach, pero cuando voy a la palabra encuentro una distancia muy grande entre toda su hermosa predicación que va dirigida al hombre, una predicación antropocéntrica para que te sientas bien, para que te agrade, para que te descanses, te relajes, para que te motives, porque tú eres el importante. Llegaste a este lugar y tú eres el importante. Y en este lugar tú vas a encontrar, vas a tener, y en este lugar te vas a sentir, y tú, y tú, y tú. Y palabra poquito. Y entonces tampoco se trata de que la iglesia sea el lugar de desestrés para todo el mundo. No, la iglesia no es un lugar desestresante ni motivacional. La iglesia es un lugar donde se debe compartir la palabra de Dios. No usar la palabra de Dios para que el oyente se sienta bien. Es que es fácil caer en esa tentación. Tampoco quiero culpar ni satanizar a los predicadores que hacen esto, porque es fácil caer en esa tentación. Para que ustedes no se vayan de la iglesia, para que ustedes permanezcan aquí, es mejor decirles cosas bonitas. Te va a ir bien, Dios te bendice, Dios te trajo a este lugar porque a partir de aquí tu vida cambia y todo será color de rosa, qué hermoso, qué bonito, y además Dios te va a prosperar. Claro, uno quisiera decir eso con tal que no se vayan. Es fácil caer en esa tentación, pero no es la palabra de Dios la palabra que nos va a caer tan cómodo y hacer sentir tan bien a nosotros, los humanos, los creyentes. No. La palabra de Dios nos dice cosas bonitas, pero también nos dice la verdad de Dios, que fue lo que no tuvieron en cuenta. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, la palabra nos dice todo lo hermoso que usted quiera escuchar, pero también le dice todo lo que usted no quiere escuchar y nadie se atreve a decirlo para no lastimarlo, para que no se vaya, para que no se sienta mal. ¿Por qué? Porque hicimos de la palabra, de la predicación, del púlpito, algo antropocéntrico. No. Dios sigue siendo Dios y será Dios por los siglos de los siglos, y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y su palabra nos revela a Dios.
Desde ese enfoque teológico, lo más importante es entender, tener información, conocer a Dios, es más importante de sentirme bien o no sentirme bien. No podemos guiarnos por las emociones, por los sentimientos, porque el día que, como dice la canción, fiel Dios, en el dolor, la tristeza, en la alegría, Él está ahí, Él es Dios, pero no podemos tener la idea de que no van a haber tristezas o de que no va a haber dolores en la vida. Y no me puedo llevar por las emociones. ¿Por qué? Porque entonces, si me dejo llevar por las emociones, el día que hay la tristeza y el dolor, digo, Dios me dejó solo, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios me tiene decepcionado, porque en el momento más difícil me dejó solo. Pero si yo me enfoco y encuentro en la palabra a Dios, y lo hago desde la perspectiva teológica, Dios como tal, la persona de Dios, y estudio a Dios y aprendo y conozco de Dios, el día que llegó la tristeza, el dolor, el día que hubo la marea, que hubo la tempestad, que se rompió el barco, el día del naufragio, iremos como Pablo, en una tablita, naufragando, nadando, flotando, pero convencidos de que, ¿qué? De que Dios está ahí conmigo. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los tripulantes en aquel momento? Tranquilos, que nadie va a perecer. Y entonces es en plena tempestad, es en medio de las olas, en medio de los vientos, repito, flotando encima de una tablita, que allí se tiene la total seguridad que Dios también está ahí conmigo. No me ha dejado solo, no me ha defraudado, no me ha olvidado. Ahora, es tan importante conocer a Dios, lo que Él es y lo que Él hace, aprenderlo de la palabra, porque en la medida que yo entiendo qué hace Dios, y al verlo obrar en mi vida, entonces como resultado se da la transformación de mi vida. Entonces yo busco que el espíritu del creyente reconozca que porque Él es, usted es. Para no caer en la trampa de que usted es porque usted es. Un yo soy que no le dé el lugar que le corresponde a Dios no es más que un ególatra falto de cordura, que incluso puede cantar, predicar, ministrar muy bonito y de manera exitosa sin que ello signifique que ha sido reconocido o aprobado por Dios. Entonces estudiaremos Efesios 1 y vamos dándole una aplicación práctica. ¿Estamos? Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, empieza la versión Reina Valera, que es la que estoy trabajando en este caso. Pablo es el primer término que encontramos allí, la primera palabra, Pablo. Y lo primero que quiero decir y resaltar de Dios es el que me nombra, Dios es el que me llama, el que me coloca un nombre, Pablo. Bueno, Pablo antes de ese momento se identificaba como Saulo. Saulo, y el apellido en ese momento era su gentilicio o su ciudad de origen, Saulo de Tarso. Saulo viene de Saúl. Recuerden que Saúl es el nombre del primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín,
O sea que Saulo era un tocayo de un reconocido e histórico personaje en Israel, el rey Saúl. Pero luego usa el nombre de Paulos, que significa literalmente pequeño, eso significa pequeño. Ahora, la connotación de los nombres es casi antónima, ¿verdad? El Saúl y el Paulos, pequeño. Recuerden que el nombre para los israelitas tiene mucho significado y ese significado influía muchas veces de manera directa en su carácter. Saulo era conocido como ¿qué? Como un hombre influyente, un hombre prepotente, un hombre de autoridad y un hombre orgulloso por muchas razones que él mismo nos expone. Él dice, yo de sentirme orgulloso, claro que sí, por esto y por esto. Él expone esas razones. Cada uno conoce su corazón y debe reconocer la necesidad de cambios en aquellas áreas donde está entronado el ego. Y a eso apunto al hablar de cambiar de nombre. La palabra que más le agrada al humano escuchar, según estudios, es su nombre. Su nombre, esa es la palabra que más le agrada escuchar al humano. Estamos hablando de Saulo y en un momento de la vida él ya se hace llamar Paulos, se hace llamar pequeño, el grande, el que no era sino abrir la boca y le daban las cartas que quisiera, la autorización que quisiera. Ese gran pasó a ser el pequeño. Se cambió de nombre y dijo, a partir de ahora yo soy pequeño. Todo esto está sujeto a esa relación con Dios que me va mostrando qué hay en mi interior. Él vio que era el grande, el yo soy Saulo, y lo era. Y en su relación con Dios, cuando cayó al piso, se dio cuenta que realmente era pequeño. Él lo describe en otros términos, en otras cartas, pequeño, el de menos, el más insignificante. ¿Frente a qué? Frente a esa luz, frente a esa voz, yo soy, y se cambió de nombre. Para empezar a reflejar, ¿te cambiarías el nombre? ¿Qué nombre te pondrías que refleje a un hombre renovado o a una mujer renovada? ¿Qué nombre te pondrías? Si Dios es el que nombra, ¿qué tal si le preguntas a Dios, bueno Dios, ¿qué nombre me pondrías ahora? Ahora que estoy más cerca de ti, ¿qué nombre me queda bien? ¿Qué nombre me luce? Dame un nombre que me ayude a reflejarte. Entonces, ¿qué nombre te pondrías? El que quiera más nombres, aquí tengo más nombres. Con mucho gusto. No tienen que ir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para cambiarse de nombre. Aquí tengo nombres. ¿Qué nombre necesitas? ¿Qué nombre te cae bien hoy? Te puse nombre, mío eres tú. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere recibirá ¿qué? Un nombre nuevo. Por eso, y frente al Dios que da los nombres nuevos,
nosotros debemos cambiar el rótulo que colgaron en nuestra mente o en nuestro corazón. Estoy más allá del nombre que aparece en el registro civil. Estoy hablando de esos rótulos que colgaron y como si así fuera el nombre. ¿Y cómo te llamas? Fracasado. ¿Cómo te llamas? De malas. ¿Y usted qué? Yo soy. ¿Yo soy qué? El más de malas. ¿Cómo se llama? Salao. ¿Y usted por qué se llama Salao? Porque así me ha ido en la vida. Mal en todo. Salao. ¿Cómo? ¿Qué otro nombre le pudieron colgar a una persona desde niño que le ha dado esa identidad? Torpe, el burro. Y parecería que los apodos son para jugar, son recochas, son juegos, son para reírnos, son para burlarnos, pero la persona se va identificando con esos apodos. ¿Cuántos nombres existen? ¿Ah? Los que tienen el defecto físico, no solo el gordo, el ñato, el horizón, el narizón, el orejón, el qué más, el flaco, el poca lucha. ¿Cuántos nombres colgados que le van dando como esa identidad? Yo espero que me estén entendiendo, más allá de los aspectos físicos, qué es lo que ha marcado, qué es lo que le ha nombrado, quién le nombró. Y a eso apunto cuando yo digo, Dios es el que nombra. Más allá del nombre que me aparece en la cédula, ¿cómo me llama Dios a mí? Dios te ve con el nombre que Él te tiene. Así te ve Dios. Eres otra persona para Dios, no la persona que ha sido identificada con el rótulo que le colgaron, que otros le pusieron. Y qué bueno que avances como Pablo y sin necesidad de ir a la registraduría, te pongas un nombre que refleje el carácter de Cristo. Dios es el que asigna función. Pablo, apóstol de Jesucristo. 1 Corintios 15 del 8 al 10 dice, por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Apóstol viene de apóstolos, del griego enviado, mensajero, embajador, eso es lo que traduce. Y buscando historia, origen, buscando la etimología de este término, encontré un escrito de un blogger que me parece creíble y me parece oportuno y voy a compartir una porción de ese escrito. Dice así: la palabra apostelos no fue inventada por Jesucristo. Fue utilizada por primera vez en la literatura griega por uno de los más conocidos filósofos, Platón, quien fue el primer filósofo en la historia que patentiza la palabra apostelos o apóstol. Referente a los grupos sociales, Platón colocó a la cabeza a los gobernantes del imperio griego. Y en la base de la pirámide colocó Platón a las clases bajas. En la última categoría menciona a los orfebres, a los artesanos, a los pequeños campesinos y a los alfareros. Y en ese mismo grupo social de los oficios más bajos está, y prácticamente mezclado con los esclavos, menciona a los apostelos. En los términos de la filosofía, de la cultura y de la política griega, el apóstol era un súbdito del imperio griego que estaba en uno de los rangos más bajos de nivel de la sociedad griega o de la sociedad helena. En la cultura romana, ya esta es otra, en la cultura romana era un privilegio formar parte del ejército romano. En aquel tiempo no había un servicio militar obligatorio, era algo muy selectivo, por lo que si un joven quería pertenecer al ejército,
tenía que presentarse ante el tetrarca. Recuerden, Herodes tetrarca, quien era encargado de regentar en gobernar en nombre del Imperio Romano 4 ejércitos. Y le daban una carta, el joven llegaba allí donde el tetrarca, y le daban una carta que debía llevar a un sitio. Pero además de la carta le daban un mapa y le decían qué camino debía tomar. Y siempre era zona de conflicto por donde él debería pasar. Si el joven llegaba vivo, quedaba vinculado al ejército. Es como en el ajedrez, es preferible perder a un peón que perder a la reina, por lo que envía a un soldado raso y entonces mejor enviaban al aspirante, al que deseaba entrar al ejército. Que si se pierde, no fue mayor cosa lo que se perdió. A cómo se valora. Si lograba llegar con vida, era recibido en el ejército romano en calidad de apóstol. Ingresa como ¿qué? Como apóstol. Entonces la terminología apostelo tenía un significado militar, describiendo a aquel que estaba iniciando su carrera militar en el nivel más bajo. Podemos decir entonces que en la filosofía griega, en la cultura romana y en la Biblia, el apóstol era el más bajo nivel. Y hoy en día se ha tergiversado el concepto de apóstol desde el punto de vista no solo doctrinal, sino también histórico. Esto fue lo que encontré en ese escrito y me pareció muy importante. El término apóstol fue tomado por inescrupulosos para hacer del mensaje del evangelio un negocio lucrativo, obedeciendo a su Dios, que es su propio vientre, que es un concepto diametralmente opuesto al llamado de Dios. Y es impresionante cómo hoy, para ser llamado apóstol, tiene que tener el mejor carro, la mejor camioneta, la mega iglesia, tiene que contar los testimonios más impresionantes en sus finanzas, y ese es el reconocido apóstol. Está como diferente el concepto, ¿cierto? Cómo en 2000 años cambió. Ahora, yo considero que Pablo conocía este significado del término apóstol en ambas culturas, tanto en la griega como en la romana, porque Pablo, en lo que leímos, dice: no soy digno del reconocimiento del más bajo nivel. Imagínense, Pablo decía, yo no soy digno frente a Dios, frente al que me llamó ese día que iba para Damasco. Frente a él, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. ¿Y qué estamos viendo que es apóstol? El más pequeño, el más bajo en la pirámide, el más bajo. Y él decía, yo ni siquiera soy digno de ser llamado el más bajo. Es que yo fui tan malo, yo perseguí la iglesia y ahora resulta que el Señor me va a meter en las filas de la iglesia, así sea del rango más bajo, pero es que no soy digno. Pablo tiene una actitud de mucha humillación y humildad ante la gracia de Dios. Y él dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, porque no soy digno de ser ni siquiera apóstol, ni siquiera soy digno de eso, porque es que yo fui, pero por la gracia de Dios. Pablo se humilla, valora la gracia, disfruta la gracia, predica la gracia. Él dice que no es digno, pero cuando leemos sus escritos, entonces sus experiencias las relaciona con la vida del soldado, la disciplina del soldado, la renuncia a la vida civil que tiene el soldado, la armadura del soldado, el sufrimiento del soldado, los peligros del soldado, y finalmente con la conciencia de lo riesgoso que es la misión, teniendo claro la disposición de dar hasta la vida con tal de llevar el mensaje. ¿Cuántas veces lo apedrearon, lo latigaron, quedó como muerto? ¿Por qué? Por ser ese apóstol que llevaba el mensaje de la buena noticia.
Pablo sí sabía lo que era ser un apóstol. Si tienes dones, si tienes carismas, ministerios, ¿sabes? Vinieron de lo alto. Y ninguno de nosotros tiene un don por méritos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. ¿Por qué? Por pura gracia. Es ahí donde cualquier mérito nuestro tiene que desvanecerse. Eres privilegiado con lo que Dios te ha dado. Por eso debemos aprender a decir como Pablo: Dios es el que asigna la función y no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué más comparto? Que Dios es soberano. Pablo dice, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Cuánta lucha nosotros tenemos con la voluntad de Dios? Dígame si usted no lucha contra la voluntad de Dios. ¿Sí le pasa o no le pasa? Luchamos contra la voluntad de Dios, y este término que acabo de decir, la voluntad, es un término que repetimos muchas veces, y más cuando todos los días, si usted tenía la costumbre de decir el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y resulta ser un término, uno de los menos comprendidos y de los menos aceptados y de los más hablados. El corazón del hombre no tiene fondo, es insaciable. Lo que te alegra hoy, mañana no te satisface y pasa al olvido, siendo reemplazado ese espacio por nuevas ambiciones. Ese es un problema humano y nos impide aceptar y disfrutar la voluntad de Dios. Específicamente este texto enseña que la oportunidad que se te da para servir a Dios es lo mejor que Dios tiene para ti. Así lo entiende Pablo. Yo soy lo que soy, en este caso apóstol, es por la voluntad de Dios. Y esa voluntad es lo mejor que Dios tiene para ti. De ahí la importancia de servir al Señor. Lo mejor que usted puede hacer es servir al Señor. Cuando ya usted tiene claro su don, su carisma, su llamado, su ministerio, sirva, hágalo, es lo mejor, porque esa es la voluntad del Dios soberano. No hacerlo, pues, equivale a rebeldía. Y la rebeldía trae sus consecuencias. Y no está llamando Dios a que usted sea el predicador de las pantallas. Pablo, como apóstol, al nivel de esclavo, estaba para hacer hasta lo más sencillo. Sencillo en una iglesia, hacer un aseo, limpiar unas sillas. Sencillo en una iglesia, los que tienen ministerio de ir a las calles y llevarle un bocadito de comida al indigente. No es algo que da pena ni vergonzoso. Hacer el aseo de la iglesia no me quita absolutamente nada. Me quita mi orgullo. Por eso es tan difícil, porque yo no estudié para ir a barrer una iglesia. Yo no trabajo en este cargo de corbata para ir a limpiar una silla o a correr una silla para el que llega a la iglesia. Yo para ir a hacer tal obra, no, me ensucio, yo más bien pago, yo no me voy a ensuciar. Y Pablo estaba, repito, en el nivel más bajo, dispuesto a cualquier cosa, porque esa era su función, su llamado, y él entendió que Dios en su soberanía le regaló eso, y así lo ejecutaba. No pienses en otro servicio, sino en lo que Dios te ha asignado. No piense en los condicionantes. Yo le sirvo a Dios, sí,
Sí, sí. Y Pablo reconoce que Dios en su soberanía la permitió ser, aunque a su parecer indigno, su apóstol, el de menos rango. Y Dios en su soberanía, y si Dios en su soberanía le parece que esa es su voluntad, recuerden que su voluntad es que buena, agradable y perfecta. Dios no se equivocó. Tú debes servirle a Dios en esa área que Él te ha llamado, y servirle con gusto como se lo merece el Rey. Si eres músico, cantante, anciano, lo que seas, lo que el Señor te haya dado, es para que le sirvas como el Rey que Él es. El Rey es soberano y nos toca tener claridad de cuál es el Dios que tenemos. No el Dios que yo tengo hecho con mi corazón perverso, sino el Dios que se revela en la palabra. Si Dios está revelando que Él es soberano y que me da un don para que lo ejerza, porque esa es su voluntad, no tengo otra alternativa, sino hacer su voluntad. ¿Qué más es Dios? Dios es redentor, ya vimos el tema de la redención, por eso me lo voy a saltar un poquito. Ahí dice que Pablo le escribe a los santos y fieles. Santos son los comprados que fueron apartados. Ese fue el proceso de la redención, que ya vimos ese tema. Comprados, apartados. ¿Somos los perfectos del planeta? No, no somos los perfectos del planeta. Somos un grupo de imperfectos que el Señor se le dio por poner aparte. ¿Y estamos qué? En el proceso de la santificación. Somos un grupo de imperfectos que a Dios se le ocurrió comprarlo y ponerlo aparte. Por eso es santo. ¿A quién le escribe Pablo? A los santos y fieles. ¿Sabe? Viéndolo desde el punto de vista teológico, ¿qué les dice? Fieles. Escuche, Dios cree en mí. Dios cree en ti. Fieles, en griego es el término pistos, que se entiende o se traduce como objetivamente digno de confianza. Para Dios, usted es una persona que digna de confianza, confiable, fidedigno. Una persona que vive confiada en la palabra de Dios, que a Dios le parece confiable. Dios cree en usted. Dios confía en usted. En 2 Corintios 4:7 Pablo dice, pero tenemos este tesoro, el tesoro del mensaje del Evangelio, este tesoro, aquí sí saben qué es tesoro en esta región. ¿Saben lo que es encontrar un tesoro? Aquí se tiene la idea de lo que es tesoro, muy claro. Y Pablo dice, tenemos un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Ese mensaje de salvación. Tenemos ese tesoro, pero ¿dónde está ese tesoro? En unas vasijas de barro. Señores que trabajan cerca al oro, cuando se saca el oro, ¿cómo se transporta o cómo se asegura? De cualquier manera, aquí Pablo dice en vasijas de barro. ¿Transportarán en vasijas de barro el oro? Así lo transportan. Cuando ya lo sacan y lo funden y lo llevan, van al comercio a venderlo. ¿En qué se transporta el oro? En carros blindados. ¿Y por qué? Porque es un tesoro lo que se lleva allí. ¿Y sabe una cosa? Dios colocó un tesoro en usted que es un vaso de barro. ¿Quién es el grande? ¿Quién es aquí el yo soy? Yo soy confiable, yo soy fiel. O el yo soy ha confiado en mí para colocar un tesoro en mí. Ahí es donde digo que la enseñanza no es antropocéntrica, es teológica. Dios es el importante. Y a Dios se le ocurrió pensar en usted, confiar en usted. Toda persona que Dios llama, Dios le confía algo. Mire, solo ser usted un representante de Dios ya es bastante. Recuerde que Cristo no anda por aquí en las calles de Caucasia, de Colombia, de Medellín, de Antioquia.
Recuerden que Dios no tiene oficinas por aquí en estas ciudades, pero Dios atiende, y para Dios atender tiene representantes. ¿Quiénes son los representantes? Ustedes. Dios le ha confiado a usted que lo represente. Pregunto, ¿es usted un digno representante de Dios? ¿Se comporta usted, vive usted como un representante de Dios? Escuchamos en las noticias con frecuencia acerca de los embajadores en otros países, y a veces hay escándalos. ¿Por qué? Porque aquellos embajadores tienen una conducta reprochable, entonces inmediatamente los llaman o les quitan el cargo, porque no representan dignamente su gobierno. Y Dios en usted ha confiado un mensaje histórico de salvación. Dios en usted ha confiado que lo represente y lo ha llamado embajador. Eso ya es bastante, además de las tareas específicas. Dios confía en ti, no porque tú eres capaz. Claro, es que Dios confía en mí porque yo sí. Porque si Dios llamara a ese no, esa no, esa lo hace quedar mal. Esa no tiene la capacidad, no tiene la habilidad. Ese no, Dios por eso me llamó a mí, porque yo sí lo hago quedar bien. ¿Será por eso? No, no porque tú eres capaz, sino porque Él lo puede hacer a través de ti. Por eso, Él solo necesita a alguien que confíe que Dios confía en Él. Y Dios lo hará. Solo cree y Dios lo hará. Lo que Dios te encargue, te asigne, solo cree y Él lo hará. Y lo que el Señor te confíe, hazlo con seguridad y con dignidad. Eres un representante de Dios. Vamos a dejar por aquí por hoy y quiero recordar entonces, Dios es el que me nombra. Mi nombre correcto es el nombre que Dios me da. Dios es el que me asigna una función y usted debe ejercer el don, carisma, ministerio que Dios le ha dado porque se lo asignó Él. Dios es soberano y por la voluntad de Dios usted es lo que es. Dios es redentor y por eso lo hizo un santo. Lo compró para meterlo en el grupo de los santos. Y Dios cree en ti y espera y te considera fiel, pistos, confiable. ¿Ese es Dios? Si ese es Dios, entonces yo tengo un referente muy claro para desarrollar una correcta identidad. No soy lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo me autopercibo. Yo soy lo que Dios se ha revelado acerca de Él para transformar, para impactar, para hacer de mi vida la persona que va moldeándose y transformándose de gloria en gloria para llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Ese soy yo. No es lo que yo pienso, lo que la sociedad piensa, lo que los demás piensan, sino el reflejo, quien debe reflejar como la luna refleja la luz del sol. Yo soy quien reflejo la gloria del Dios santo, santo, santo. Ese soy yo, ni más ni menos. Y Pablo advierte, ninguno tenga más alto concepto de sí que el de que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Apenas vimos el versículo 1 y esto queda en continuará. Dios es el que me da identidad.